Cualquier cosita, si se llega a cortar la señal, espérenme nomás en línea, seguramente me voy a pasar los datos del teléfono para seguir, pero eso nomás les aviso. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Vamos a empezar con otro capítulo muy importante en la nutrición animal, que es la nutrición proteica. Si bien ya estuvimos haciendo mención un poquito sobre cuestión de las proteínas, eh, sobre los alimentos proteicos. Después ya hablamos de un capítulo muy importante que es la nutrición energética. Y hoy vamos a seguir con la nutrición proteica, que como les decía es un capítulo muy importante en la nutrición animal porque es un nutriente sumamente importante en la alimentación de los animales. Es digamos, el componente más costoso en la dieta de los animales también. Es decir, que aquellos alimentos eso ya vamos a ir viendo, que me aportan altas cantidades de proteínas, es decir, los concentrados proteicos, son alimentos más costosos, ¿sí? Que los alimentos fibrosos y que los alimentos concentrados energéticos. Entonces también, no solo la importancia en su estudio desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista nutricional por la envergadura de este nutriente, la importancia de este nutriente para los animales. Y también se estudia en gran medida, no solo por la importancia, sino también por las particularidades, ya que hay una gran cantidad de diferencias en la nutrición proteica con respecto a monogástricos y rumiantes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver. Si no llegamos a terminar con el tema hoy, si vemos que nos extendemos, vamos a proseguir la clase que viene, porque prefiero que veamos detenidamente el tema, ¿sí? Antes de tratar de comprimir todo en una sola clase y también de saturarlo de contenido. Entonces vamos a ir viendo tranquilamente, cosa que se entienda y que les quede bien. Cualquier cosa, si no ven bien, yo prefiero no poner en modo presentación el Power, porque así tengo más control de acá de mi barra de tareas y puedo acceder a la ventana del Meet más fácil. De internet por si se me corta, ¿no? Y darme cuenta, así que cualquier cosita, si no llegan a ver, me avisan, ¿sí? Si se ve muy chico. Total, en realidad el PowerPoint es una herramienta de guía más que otra cosa, ¿no? Así que no es tampoco el objetivo de la clase el PowerPoint en sí. Bueno, para empezar vamos a ver un poquito, a recordar en esta subdivisión de la materia seca, del alimento en realidad, para ubicarnos dónde estamos parados. Recordemos que el alimento se dividía en una parte o sea, por un lado se divide en dos componentes, que es el agua y la materia seca. En la materia seca es donde nosotros vamos a hallar los nutrientes, que a su vez esa materia seca se divide en una materia inorgánica, compuesta por los minerales, y la materia orgánica, compuesta por los diferentes nutrientes que principalmente tenemos los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Acá también estarían incluidas en esta materia orgánica las vitaminas y otros compuestos secundarios, pero que se encuentran en una menor proporción y medir digamos, en situaciones normales,
medir la proporción de estos elementos es muy compleja, ¿sí? Así que bueno, es para ver nomás dónde estamos parados cuando hablamos de proteína, ¿sí? Estamos dentro de los nutrientes orgánicos, ¿sí? Que forman parte de la materia seca del alimento, para situarnos. Las proteínas, como habíamos visto en la primera clase, son compuestos orgánicos, ¿sí? Como recién dijimos, y que se caracterizan por tener un alto peso molecular. Esa es una de las características de las proteínas. También se denominan macromoléculas, porque son moléculas grandes, y cuando se hidrolizan, es decir, se produce una ruptura de los enlaces químicos que unen sus unidades estructurales, que son los aminoácidos, justamente se obtienen estos elementos, ¿sí? Es decir, durante el proceso, ya sea de una hidrólisis química o durante el proceso de digestión, una hidrólisis enzimática por parte de las enzimas digestivas, estas proteínas sufren una ruptura de esos enlaces que se llaman enlaces peptídicos y se obtienen las unidades estructurales de esa macromolécula, que son los aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que el animal va a absorber a través de la mucosa intestinal, ¿sí? De todas maneras, más adelante vamos a ver en una clase exclusivamente la fisiología digestiva, es decir, todos los procesos y fenómenos que ocurren en el sistema digestivo, pero para tener una noción de qué es lo que... Es decir, para entender mejor algunos conceptos, ¿sí? Debemos ya ir sabiendo que esas macromoléculas van a ser o deben ser digeridas a nivel del sistema digestivo, más específicamente en estómago, es decir, la digestión propiamente dicha de las proteínas por parte del animal comienza en el estómago, continúa en el intestino delgado, y donde se absorben los productos de esa digestión, que son los aminoácidos, es justamente en el intestino delgado, ¿sí? Y se absorben como aminoácidos, es decir, proteínas enteras prácticamente no se absorben. Después vamos a ver en su momento las excepciones. Entonces esto ya nos da una pauta de que si la proteína tiene que sufrir un proceso de digestión y posterior absorción para poder, o sea, los productos de la digestión posteriormente ser absorbidos para ser utilizados por los animales, acá también vamos a aplicar el concepto de digestibilidad, ¿sí? De proteína digestible. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de digestibilidad nos referimos a la proporción, ya sea del alimento o del nutriente, que es aprovechable por el animal? ¿Por qué? Porque sufre los procesos o atraviesa los procesos de digestión y absorción, ¿sí? Eso para recordar. Un breve repaso también de proteína cruda, vamos a poner acá también bruta o cruda en realidad, ¿sí? Son sinónimos. Recuerden que la proteína es un método de valoración del alimento, de la proteína verdadera. Es una fracción que forma parte del esquema de análisis de Winde o proximal, que me estima de forma aproximada el contenido de proteínas de un alimento, donde se cuantifica el nitrógeno total de ese alimento o de ese producto vegetal y se multiplica por un factor que se estableció como promedio, digamos por convención, se fijó en 6,25. Eso proviene de
de que se sabe que las proteínas tienen un 16% de nitrógeno, ¿sí? En su composición. Ahí proviene ese factor de 6,25. Vamos a ver enseguida que de acuerdo, si queremos ser más específicos, de acuerdo al tipo de alimento, este factor va a variar en cierta medida, si bien de una manera pequeña, pero puede llegar a variar. ¿Sí? Pero la desventaja que tiene esta acción de valoración de la proteína es que no me discrimina o no me diferencia entre lo que es nitrógeno, que está en la proteína, que forma parte de la proteína, como nitrógeno no proteico. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un alimento que tiene una gran proporción de nitrógeno no proteico, yo voy a estar sobrevalorando la proteína verdadera, porque voy a estar incluyendo en este cálculo de multiplicarlo por 6,25 a ese nitrógeno que es de origen no proteico, es decir, voy a estar, por así decirlo, inflando el valor de proteína. Eso, de acuerdo a la especie que yo con la que esté trabajando en ese momento, puede ser más o menos negativo, porque en el caso de un guante, ya vamos a ver enseguida, esa presencia de nitrógeno no proteico en el alimento que se contabiliza como proteína bruta, no es tan contraproducente porque el rumiante está capacitado para aprovechar ese nitrógeno no proteico. Entonces, digamos, no es tan grave contabilizarlo como proteína bruta. En cambio, en un monogástrico, por ejemplo, un cerdo, ese nitrógeno no proteico no puede ser aprovechado por el animal y sobre todo no puede ser aprovechado como proteína. ¿No? Puede ser, en realidad, en la producción de proteína no puede ser aprovechado. Entonces, ese alimento que tiene una alta proporción de nitrógeno no proteico va a estar sobrevalorado en el valor proteico. ¿Sí? Cualquier cosita que no entiendan, porque este es un tema que se va a ir complicando, cualquier cosa que no entiendan, sí, por favor, me preguntan, me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, acá haremos una breve descripción, conocerlas un poco más, ¿sí? Porque son moléculas complejas y que tienen diferentes funciones. Como ya les adelanté hoy, son en realidad esa macromolécula es un tipo y secuencia de aminoácidos, es lo que determina la diferencia entre las distintas proteínas, ¿sí? Las características diferenciales de las diferentes proteínas está justamente por esa secuencia de aminoácidos, de diferentes aminoácidos. Es como un código, y justamente si hablamos de código, esa palabra nos remite al código genético. Es que justamente el código genético lo que hace es codifica la secuencia de aminoácidos que van a formar parte de las proteínas. Esa información que está codificada en el ADN es la que en realidad después se traduce o se transcribe al momento de sintetizar las diferentes proteínas. Por eso fíjense la importancia de las proteínas, ¿no? Son tan importantes que su información está codificada en el ADN. Funciones, bueno, la principal función de las proteínas es que se dice que tiene una función plástica porque forma la estructura del organismo, o sea, la mayor parte de la estructura del organismo está compuesta por proteínas. Los músculos, las diferentes membranas del organismo, los tejidos de los distintos órganos, la superficie de la piel,
los pelos, las plumas, la lana, todos son proteínas. Son cadenas de aminoácidos. Así que fíjense la gran importancia, es un elemento estructural fundamental del organismo. Además también cumple, por ejemplo, funciones de transporte, ya sea puede transportar sustancias útiles para el organismo, también participa en el transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono, a través de la hemoglobina. Participa también en la defensa del organismo. Los anticuerpos son proteínas. Permite el movimiento del animal porque perdón, los músculos, que son los órganos implicados en el movimiento, justamente están formados por dos proteínas. En realidad están compuestos por más proteínas, pero las proteínas que participan directamente en la contracción muscular, las proteínas contráctiles propiamente dichas, son la actina y la miosina. De protección, como ya les mencioné, el pelo, las plumas, la lana, los cascos, las uñas, todo está formado por proteínas. Y también, obviamente, desde el punto de vista del animal como fuente de alimento, la carne que se consume como alimento, como ya mencionamos, está compuesta principalmente por proteínas. La leche también contiene proteínas. Los huevos, otro producto de origen animal, es una de las mejores fuentes de proteína, ¿sí? En cuanto a calidad de las mismas. Así que bueno, no hay mucho más que decir para fundamentar la importancia de las proteínas. Estructura de las proteínas. ¿Sí? Como ya les mencioné, las proteínas van a estar, como ahí les indica la palabra, caracterizadas, es decir, su característica tanto estructural como funcional va a estar determinada por esa secuencia, principalmente por la secuencia de aminoácidos, y también vamos a tener una conformación tridimensional, es decir, esa cadena de aminoácidos puede sufrir algunas disposiciones particulares en su estructura, que ya vamos a ver con unos esquemas. Sí, que eso también le otorga ciertas características o propiedades a las proteínas, ¿sí? Y vamos a tener que contamos con 4 estructuras que van a caracterizar a las proteínas, comenzando por la estructura primaria, que se refiere simplemente a la secuencia de aminoácidos. Es decir, cuando yo hablo de la secuencia, es decir, de qué aminoácidos y en qué orden o secuencia se sitúan, eso hace referencia a lo que se denomina estructura primaria. Posteriormente, esa cadena puede tener un ordenamiento tridimensional, es decir, puede formar láminas, puede ondularse, puede plegarse. Ese comportamiento o esas estructuras que toma se denominan estructura secundaria y terciaria, ¿sí? Y a su vez podemos tener una asociación de varias cadenas de proteínas, o también se dice de polipéptidos, porque es otra denominación que nosotros le podemos dar a la proteína, pero en realidad conviene utilizar el término proteína, porque cuando hablamos de péptido o polipéptido, nos referimos a un tamaño molecular menor, ¿sí? Y eso no les mencioné. Para que una molécula
ser considerada como proteína debe tener un determinado peso molecular. Por debajo de ese peso se considera que es un péptido o polipéptido, y por encima del mismo se considera proteína, ¿sí? Lo que pasa es que se usa el término péptido o polipéptido porque la unión entre los aminoácidos se llama unión peptídica. ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo una unión o una disposición de varias cadenas polipeptídicas o proteicas, eso se denomina estructura cuaternaria. En este primer esquema vemos la estructura primaria, ¿sí? Que simplemente se presentan los diferentes aminoácidos. Generalmente los aminoácidos tienen abreviaturas para su escritura, ¿sí? Entonces acá están situadas las abreviaturas de esos diferentes aminoácidos. Muchas veces podemos encontrarla también en inglés, ya sea puede estar en español o en inglés, pero lo que hace es simbolizar el nombre de cada aminoácido. Posteriormente acá tenemos una estructura, puede conformar una estructura en forma de hélice. Esto sería la estructura secundaria, ¿no? O una forma de lámina, como les decía hoy. Después también esa cadena puede presentar plegamientos, ¿no? Se pueden, por distintos tipos de uniones o de interacciones químicas, esa cadena puede sufrir plegamientos, ¿sí? Y eso conforma, por ejemplo, las estructuras terciarias, donde ya la complejidad de esa estructura va aumentando, ¿no? Una de las uniones más fuertes, de las uniones químicas más fuertes, son los puentes disulfuro. Justamente las proteínas que, por ejemplo, forman parte del pelo, de las plumas, de la lana, son proteínas ricas en azufre, y eso es lo que determina que esas proteínas sean mucho más resistentes, porque van a presentar estos puentes disulfuro, por lo tanto va a conformar una estructura más compleja y más resistente. Y también de ahí viene que, por ejemplo, cuando se quema, ya sea el pelo, las plumas, se siente un olor particular, un olor desagradable, que justamente está dado por el azufre, por el contenido de azufre en esas proteínas. Y después en este esquema observamos la estructura cuaternaria, donde están unidas diferentes cadenas polipeptídicas o proteínas. Como les mencionaba hoy, tenemos diversos aminoácidos. En realidad los principales aminoácidos que forman parte de las proteínas son 20. Ahora vamos a ver un poquito cómo se clasifican esos aminoácidos. Estas moléculas están compuestas son compuestos orgánicos, están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Justamente el nitrógeno es lo que diferencia a las proteínas de los carbohidratos. Los carbohidratos, como su nombre lo indica, contienen hidrógeno y carbono en su molécula. Obviamente también contienen oxígeno, pero no contienen nitrógeno. Y esa es la diferencia con las proteínas. Si recuerdan también del esquema de análisis proximal, en la fracción extracto no nitrogenado, justamente se remarca en su nombre extracto no nitrogenado. Es en esa fracción donde se estiman los carbohidratos no estructurales.
Se remarca justamente eso porque simplemente los carbohidratos no presentan nitrógeno. Y también, como ya les había mencionado, algunos aminoácidos contienen azufre. ¿No? Eso es importante considerar porque para la síntesis de proteína, que ya vamos a ir viendo en el rumen, es necesario también el azufre. ¿No? Los microorganismos, cuando van a sintetizar su proteína, no es suficiente con tener el aporte de carbono, de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sino que también necesitan un suministro de azufre para poder sintetizar esos aminoácidos que contienen azufre. ¿No? Y los aminoácidos vamos a ver que tienen una estructura básica, digamos, por así decirlo, o una estructura en común, característica de los aminoácidos, y luego una cadena lateral que los va a ir diferenciando entre ellos. Eso lo habrán visto en química, las estructuras de los aminoácidos. Acá tenemos la estructura básica que yo les decía, donde vamos a tener un grupo amino y un grupo carboxilo y una cadena lateral que en este caso está simbolizada con la letra R. Y justamente esta cadena lateral es la que va a variar o diferenciarse entre un aminoácido y otro. ¿Venimos bien hasta acá? Cualquier cosa ya saben, preguntan. Sí, profe, 10 puntos. Vale, gracias. Como les venía diciendo, nosotros podemos clasificar a estos aminoácidos de acuerdo a las necesidades que presentan los animales. Y esas necesidades están dadas principalmente por si el animal es capaz de sintetizar en su organismo un determinado aminoácido o no es capaz de hacerlo y necesita sí o sí la incorporación de ese aminoácido en la dieta. O sea, recibir el aminoácido con la dieta. Entonces se hace una clasificación de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados o se sintetizan de forma insuficiente en el organismo. Por lo tanto, el animal, para cubrir sus requerimientos o necesidades de esos aminoácidos, debe recibirlos con la dieta. Y los no esenciales son aquellos que el animal los puede sintetizar en su organismo. Por lo tanto, no hace falta o no es necesario, digamos, si bien no es, seguramente van a estar en la dieta, pero no es necesaria su presencia en la dieta porque el animal los puede sintetizar. A eso hace referencia el término de esenciales y no esenciales. No se refiere a que los no esenciales no son importantes. Todos son importantes, tanto no esenciales como esenciales. El tema es que esto hace referencia a su incorporación en la dieta, ¿sí? Pero tanto esenciales como no esenciales, aminoácidos esenciales como no esenciales, son importantes y necesarios para la fisiología del animal. Acá les dejo la lista de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Vamos a hablar mucho de la lisina en las clases, que es uno de los aminoácidos que se toma como referencia a la hora de valorar a las proteínas, porque así como, ya vamos a ver enseguida, así como nosotros, por ejemplo, valoramos el alimento con el análisis del alimento, con los diferentes métodos, con los estudios de digestibilidad, con degradabilidad ruminal que vimos en la clase pasada, hace 2 clases. Son distintos métodos de valoración del alimento. Acá también vamos a ver que hay métodos para
valorar la calidad de la proteína. O sea, ¿cómo evaluamos la calidad de una proteína? ¿Sí? Que justamente es el tema que viene a continuación. ¿Sí? O sea que hasta acá tuvimos una pequeña y muy rápida y sintética introducción a las características generales de las proteínas. Obviamente es un tema mucho más largo. Hay libros que tratan exclusivamente de la nutrición proteica, ¿sí? Así que para que tengan una idea de la envergadura del tema. Bueno, con respecto a la valoración entonces de las proteínas de un alimento, el más conocido para todos y más sencillo, por así decirlo, es el de la proteína bruta o proteína cruda, ¿sí? Que ya lo mencionamos muchísimas veces, ¿no? Y que deberían conocerlo a rajatabla, ¿no? De alguien, cuando les pregunta su nombre, ustedes en vez de decir su nombre deberían decir la definición de proteína bruta, ¿sí? Tanto así deberían conocer proteína bruta. Entonces, esta es una valoración, pero más que nada para valorar la proporción de proteína en el alimento, ¿sí? No nos da otro indicio, otro parámetro de calidad, sino que simplemente nos expresa la proporción de proteína que hay en el alimento, nos estima en realidad, la cual se puede expresar, como ya vimos anteriormente, como porcentaje o como unidad de peso en peso, ¿sí? Por ejemplo, gramos por kilogramo, ¿sí? O gramos por 100 gramos, etcétera, pero siempre como una unidad en unidad de peso en relación a otra unidad de peso, ¿sí? Siempre expresando como proporción, ¿no? Yo no puedo expresar la concentración de proteína bruta, por ejemplo, en una unidad de peso absoluta sin tener presente en relación a cuánta cantidad de alimento. O sea, que yo diga que un alimento tiene 200 gramos de proteína, esa información está incompleta porque si yo no expreso en qué cantidad de alimento tengo esos 200 gramos de proteína, eso puede estar en 1 kilo, puede estar en 10 kilogramos. Es muy inexacta esa información. Entonces, siempre tengo que referenciar en cuánto alimento tengo esa cantidad de proteína. O si no, directamente expresamos como porcentaje. Partes en 100. Más simple de entender. Esto es lo que yo les estaba mencionando hoy, que ese factor de conversión puede variar de acuerdo al tipo de alimento que estemos tratando, porque es lógico asumir de que si las proteínas son diferentes, o sea, si yo voy a tener diferentes proteínas, no todas van a tener la misma proporción de nitrógeno, ¿sí? Si bien nosotros tomamos como referencia que las proteínas tienen un 16% de nitrógeno, o dicho de otra forma, 160 gramos de nitrógeno en 1 kilogramo de materia seca, vamos a ver acá que, por ejemplo, la proteína de la semilla de algodón tiene un 18,9% de nitrógeno, la semilla de soja tiene 17,5%, la cebada tiene 17,1%, la proteína de la leche, en realidad estamos hablando de las proteínas, ¿sí? La proteína de la leche tiene 15,6%, la del trigo tiene 17,1%, en realidad los cereales comparten las características. Pero fíjense, por ejemplo, la proteína del maíz, la del huevo y la de la carne, ¿sí? Presentan un 16% de nitrógeno en su composición.
Y generalmente, no es que generalmente, sino que la proteína que se toma como referencia a la hora de valorar la calidad de las proteínas es la proteína del huevo, ¿sí? Entonces de ahí viene a que usemos nosotros el factor de 6,25. Donde además también, por ejemplo, la proteína de la carne y la del maíz también tiene esa proporción de nitrógeno y son proteínas ampliamente utilizadas. Si bien el maíz no es un concentrado proteico, pero es de amplia utilización. Y bueno, eso también determina que, o coincide en realidad, porque lo que determina que se use 6,25 es de la proteína del huevo. ¿Sí? Pero es para que ustedes vean que no siempre es el mismo factor, simplemente que para unificar y para simplificar el estudio, el análisis, se toma como referencia 6,25. Otra forma otro método para valorar las proteínas, para valorar la calidad de las proteínas, es la proteína digestible. Ya hablamos de la digestibilidad, es decir, este método ya me da una información un poco más fina, por así decirlo, más detallada de la calidad de la proteína, ya que no solo nosotros valoramos la proporción de proteína, sino que vemos también cuánta de esa proteína es aprovechable por el animal. ¿Mm? Tengo acá un visitante que todas las mañanas me acompaña, un pito güey que está... Pero bueno, pobrecito. ¿Te escucha el No hay pito? problema, profe. No, se escucha. Parece que está al lado del micrófono, pero Sí, no hay problema. sí, se ponen siempre a cantar. Pero bueno, entonces, eh, la digestibilidad es un parámetro que me evalúa a mí la proporción de proteína que el animal puede aprovechar, entonces ya adquiere más valor a la hora de evaluar la calidad nutricional de este nutriente. Y que simplemente es, acá hay un esquema muy básico, muy simple, de lo que ocurre con la proteína, ¿sí? Cuando ingresa con el alimento, posteriormente dicha proteína comienza a romperse la cadena de la misma en polipéptidos, unidades cada vez más pequeñas, y lo que prácticamente se absorbe, digo prácticamente porque no es solamente los aminoácidos lo que se absorbe, pero lo que en su mayor parte se absorbe, también se absorben dipéptidos, pero en menor proporción, ¿sí? Es lo que el animal puede aprovechar, ¿sí? Y justamente esos aminoácidos que fueron digeridos y absorbidos, recuerden siempre que para que sea aprovechado cualquier nutriente, tiene que seguir esa secuencia: digestión y absorción, ¿sí? Todo eso que es absorbido está en condiciones de ser aprovechado por el animal, y eso es lo que se considera como proteína digestible, ¿no? Que se hace simplemente por la diferencia entre lo que el animal consume con el alimento y lo que aparece en el material excretado a través de materia fecal, ¿sí? Ese proceso de digestión se va a dar acá abajo, no sé si logran ver, se da por una digestión, por un lado, de tipo mecánica, ¿sí? Compuesta por la masticación, y posteriormente por acción de enzima. También se menciona al ácido clorhídrico porque participa, si bien no es una enzima y no produce una digestión, sí participa o contribuye a la digestión, porque en realidad lo que hace el ácido clorhídrico es producir una desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Produce una desnaturalización. Y la desnaturalización consiste en la ruptura de esas estructuras que yo les mencioné hoy, sin contar la estructura primaria.
O sea, cuando vieron que yo les hablé de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, cuando se rompen esas estructuras, cuaternaria, terciaria y secundaria, estamos hablando de una desnaturalización, ¿sí? Eso ayuda a la posterior digestión de la proteína, porque va a romper esas estructuras que estaban haciendo que sea una molécula más compleja, desde el punto de vista no químico, sino estructural, para posteriormente sí romperse las estructuras primarias, ¿sí? o la estructura primaria, que justamente es la unión peptídica entre cada aminoácido, ¿sí? Eso conforma, o eso sería la digestión propiamente dicha, ¿sí? Para ir sabiendo qué pasa con la proteína, si bien vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero la ruptura de las estructuras, repito, la ruptura de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria se denomina desnaturalización, ¿sí? Y es un proceso que facilita la digestión de las proteínas. Esa desnaturalización se puede dar por diferentes factores. Puede ser, por ejemplo, en este caso, el ácido clorhídrico, se puede dar también por la acción de la temperatura, justamente la cocción de los alimentos, ¿sí? Lo que hace es una desnaturalización de las proteínas y favorece la posterior digestión. Y posteriormente, sí, esa ruptura de la estructura primaria, es decir, de la unión peptídica entre cada aminoácido, es la digestión propiamente dicha, y esa sí está dada por las enzimas digestivas, como ser la pepsina, que está en el estómago, la tripsina, que va a actuar en el intestino delgado, así como la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa y las elastasas, ¿sí? Todas estas actúan a nivel de intestino delgado, donde se produce la mayor parte de la digestión de las proteínas. Esa digestión enzimática, esa hidrólisis, donde como producto de las mismas se liberan los aminoácidos que son posteriormente absorbidos, o que están en condiciones de ser absorbidos, porque por ahí no todos los aminoácidos se absorben o se llegan a absorber. Vamos a ver algunos otros parámetros de calidad de la proteína. Sí, hay numerosos parámetros. Esta parte de valoración de las proteínas se encuentra bien detallada en el libro de McDonald, de nutrición animal, ¿sí? Ahí describe bien los diferentes parámetros donde se valora la calidad de la proteína. Uno de ellos es la razón de eficiencia proteica, ¿sí? Que se abrevia PER por sus siglas en inglés, Protein Efficient Ratio, donde se hace un cociente entre el aumento de peso vivo y la proteína consumida. O sea, entre que es como que mide la proporción o la cantidad de proteína necesaria para un determinado aumento de peso, ¿sí? Esa es la razón de eficiencia proteica. O sea que acá ya va otro paso más, un paso más adelante, la digestibilidad, porque con la digestibilidad valoraba, si bien ya es mayor la información que la proteína bruta, que simplemente veo la proporción de proteína o estimo la proporción de proteína, con digestibilidad yo valoro la proporción aprovechable por el animal de la proteína. Acá ya estoy valorando un poquito más, ¿sí? Estoy yendo un paso más, donde mido la eficiencia de la proteína, en este caso para producir aumento de peso en los animales, ¿sí? Ya es
una información un poquito más, más completa, por así decirlo. Después, otro parámetro de evaluación es la razón proteica neta, también por sus siglas en inglés NPR, donde se compara dos grupos, ¿sí? Acá ya incluso es un poquito más completa la información porque está comparando un grupo de animales que va a recibir la proteína que yo quiero evaluar con otro grupo que no recibe proteína. Entonces, acá sí se puede diferenciar mejor el efecto de esa proteína, la eficiencia de esa proteína. Otro parámetro de evaluación de las proteínas es el balance nitrogenado. Balance, como su nombre nos indica, nos está midiendo un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale del organismo, ¿sí? Es decir, me dice, o nosotros cuando hablamos de balance estamos hablando de un balance, podemos hablar de un balance positivo, de un balance negativo, o de un balance neutro o equilibrado, ¿sí? Por ejemplo, como nos dice acá, si el consumo de nitrógeno, ¿sí?, es igual a lo que se excreta, decimos que hay un equilibrio nitrogenado, el animal no gana ni pierde porque todo lo que ingresa está siendo excretado en realidad. No quiere decir que no pasó por el organismo, que no formó parte, sino que no hay una retención adicional. Otra característica del metabolismo proteico es que hay una gran renovación de las proteínas en el organismo. Las proteínas están renovándose constantemente, hay una constante síntesis por un lado y destrucción por otro, o dicho de otra forma, hay un anabolismo y un catabolismo que están actuando en conjunto con esa renovación constante, y justamente a lo que ese nitrógeno es excretado puede provenir del catabolismo del animal, o sea, de esos procesos de destrucción de proteínas. En el proceso normal de renovación no quiere decir que el animal se esté autodestruyendo, sino que se está renovando. Pero también ese nitrógeno puede proceder, sí, de nitrógeno que fue absorbido por el animal, o sea, fue digerido y absorbido, pero que no llegó a formar parte de los tejidos. Puede ocurrir con proteína, con nitrógeno que se absorbe, o sea, se absorbe en forma de aminoácidos, que no precisamente forme parte de los tejidos. Hay una proporción que va a pasar directamente, sí, y se va a excretar. Entonces, ese nitrógeno excretado puede ser propio del animal y puede ser también del alimento. Ya sea nitrógeno presente en materia fecal, que es aquel que no fue digerido ni absorbido, como nitrógeno presente en orina, y ahí sí yo voy a tener un nitrógeno que fue parte del animal, es decir, que proviene del catabolismo, como un nitrógeno que no es del animal. Vino incorporado con el alimento, pero que no llegó a formar parte del animal. Entonces en la orina yo voy a tener dos fuentes de nitrógeno. En esa comparación de lo que ingresa y lo que es excretado, se realiza ese balance nitrogenado. Y repito, si lo que se excreta y lo que ingresa es equivalente, estamos en un equilibrio. Si lo ingresado es superior a lo excretado, estoy en un balance positivo, porque evidentemente está habiendo una retención de nitrógeno en el organismo. Y si lo excretado supera a lo que ingresa, estoy en un balance negativo porque
evidentemente está habiendo pérdidas por parte del animal, ¿sí? Eso me valora entonces el balance nitrogenado. Otra valoración de las proteínas y muy importante, muy utilizada, es el valor biológico, ¿sí? Otro parámetro de valoración de la calidad de las proteínas, ¿eh? Valor biológico, que justamente pone en consideración lo que yo les mencioné recién, ¿sí? Ahora ya vamos a ver qué consideramos. Pero quiero que tengan bien en clara la definición porque siempre se confunden y acá es por ahí un simple juego de palabras puede cambiar todo el contexto de la definición. ¿Mm? Una simple palabrita puede cambiar todo el contexto. Porque la definición correcta de valor biológico es proporción del nitrógeno absorbido que es retenido del organismo. Y este le voy a cambiar acá. ¿Sí? Entonces el valor biológico, repito, es la proporción del nitrógeno que es retenido en el organismo. Y ese que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos y en vez de decir que, decimos y. Decimos proporción del nitrógeno absorbido y retenido por o en el organismo. Y esa simple palabrita nos cambia todo el contexto de la definición. ¿Por qué? No es lo mismo decir proporción del nitrógeno absorbido que es retenido. Monto acá a este dibujito. Yo digo, este acá sería lo que fue absorbido, ¿sí? El aminoácido, o sea, el nitrógeno absorbido. Yo con valor biológico, lo que mido o lo que valoro es de esto que se absorbe por el organismo, cuánto queda retenido. ¿Sí? Eso me mide el valor biológico. Yo si dijera, incorrectamente, si dijera o dijese, proporción del nitrógeno absorbido y retenido por el organismo, estoy asumiendo que todo esto que se absorbe se retiene. Porque digo absorbido y retenido, ¿sí? Estoy asumiendo que todo lo que se absorbe se retiene. Y ahí hablar de valor biológico sería lo mismo que hablar de digestibilidad. ¿Sí? No habría diferencia. En cambio, cuando yo digo proporción del nitrógeno absorbido que es retenido, ¿sí? O sea, de esto cuánto queda, estoy diciendo que también una parte de este nitrógeno se va a eliminar, no va a quedar retenido. Eso es lo que me mide el valor biológico, ¿eh? Y me diferencia de digestibilidad. Si no, sería lo mismo. Si yo dijera, me fui. Si yo dijese proporción del nitrógeno absorbido y retenido, digo que todo lo absorbido es utilizado, por así decirlo, por el animal, queda retenido. Digestibilidad. No. Le estoy poniendo otro nombre, algo que ya me di. Entonces, es muy importante que digamos que absorbido, que es retenido, ¿sí? Se calcula con esta fórmula. En realidad la fórmula tiene un parecido bastante grande con la fórmula de digestibilidad. Fíjense que yo estoy en el denominador, estoy colocando el nitrógeno ingerido menos el fecal, ¿sí? Estoy considerando el nitrógeno fecal, es decir, aquel que aparece en materia fecal, pero acá arriba tengo el nitrógeno endógeno urinario, ¿sí? Que hace referencia a un nitrógeno, o sea, si yo tengo un nitrógeno endógeno urinario, también voy a tener un nitrógeno exógeno urinario.
¿Qué quiere decir eso? Nitrógeno endógeno y exógeno urinario. El nitrógeno endógeno urinario, el endógeno urinario, hace referencia o es análogo a el metabólico fecal. En realidad acá en la fórmula, fíjense que se cuenta, no es simplemente el nitrógeno fecal, sino que esto sería el nitrógeno metabólico fecal. NMF es, ¿se acuerdan cuando hablamos del cálculo de digestibilidad verdadera, donde a las heces, a la materia fecal, yo le resto lo que el animal está aportando a esa materia fecal, o sea, lo que está presente en materia fecal y que forma parte, en realidad, que es, tiene origen en el animal, no es propio del alimento, ¿sí? No vino con el alimento, sino que el animal está contribuyendo. Entonces yo tengo que restar eso, tengo que diferenciar lo propio del animal. En ese caso, el metabólico fecal, que ya hablamos cuando vimos digestibilidad, es todo aquel nutriente, en este caso va a ser el nitrógeno. Acá siempre cuando estamos hablando de nitrógeno estamos hablando de proteína, ¿sí? Nos referimos a proteína bruta. Simplemente se usa el término nitrógeno, pero se refiere a proteína bruta. Es toda aquella proteína que proviene del animal que aparece en materia fecal. Acá también, en el nitrógeno endógeno urinario, es todo aquel producto nitrogenado, ¿sí? O sea, la proteína bruta, que aparece en orina, pero que tiene su origen en los tejidos del animal. En esos, por eso yo les adelanté hoy, en esos procesos de catabolismo en el organismo, ¿sí? Ese catabolismo proteico, ese nitrógeno que proviene de esa renovación de los tejidos y aparece en orina, es el nitrógeno endógeno urinario, ¿sí? Que yo le resto al nitrógeno urinario total. El resto del nitrógeno, cuando yo le resto el endógeno urinario, está compuesto por el nitrógeno exógeno urinario, que es ese que yo les dije que, si bien fue digerido y absorbido, o sea, esa proteína bruta que fue digerida y absorbida, pero que no llegó a formar parte de los tejidos animales. Sí, por eso se llama exógeno, ¿eh? Porque proviene del alimento. O sea, si no viene del animal, su origen es del alimento que fue digerido y absorbido. Por eso se refiere como nitrógeno exógeno urinario. Y lo diferenciamos del endógeno para discriminar, digamos, qué proporción es propia del animal y no del alimento. Entonces yo lo que quiero valorar es cuánto del nitrógeno que ingresa con el alimento, ¿sí? Se pierde, y eso que se pierde lo diferencio de lo que proviene del animal, ¿eh? Lo mismo que hacíamos con digestibilidad verdadera, ¿eh? Hacemos una diferenciación para justamente ver esto, valorar esa proporción del nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo, ¿sí? Es muy el razonamiento que hay que hacer para valorar valor biológico, para valga la redundancia, es hacer una analogía con digestibilidad verdadera, ¿sí? Mide algo muy parecido, mide de lo que el animal absorbe, cuánto queda retenido, ¿sí? Descontando las pérdidas que se van por las excreciones, y a su vez a esas pérdidas que se van con las excreciones, hay que descontarle a esas pérdidas lo que proviene del animal. Estamos haciendo acá. Eso estamos haciendo, simplemente que como ya medimos lo que pasa dentro del organismo, tenemos que agregar un componente que es el componente urinario. Las excreciones a través de la orina, que es otra vía de excreción en los animales. Si estuviésemos hablando de peces, por ejemplo, sería un poco más complejo, porque además de las excreciones urinarias y por materia fecal,
los peces también eliminan nitrógeno o metabolitos nitrogenados por las branquias, ¿sí? Así que ahí también ya se hace más compleja la valoración de la proteína. En algún momento, si a ustedes les interesa, si tenemos tiempo, nos dan las clases, yo suelo dar un teórico, si bien muy resumido, porque es imposible dar en una sola clase, pero por lo menos nociones sobre nutrición y alimentación de peces, ¿no? Para aquello que les interese, podemos hacer también cuando, si nos da el tiempo, dar una clase de ese tema. Fíjense acá en esta tabla, estamos comparando el valor biológico de algunas proteínas de diferentes alimentos, ¿sí? Donde el valor, como estamos hablando de proporción, nos situamos en un rango de 0 y 1. ¿Mm? Fíjense la proteína del huevo que yo les decía hoy, que era una de las mejores proteínas, ¿sí? Se sitúa en la cima de la calidad de las proteínas con un valor biológico de 0,99. Si yo quiero traducir esto a porcentaje, sería 99%. Es decir que de toda esa proteína del huevo que se absorbe producto de la digestión, el 99% queda retenida en el organismo. O sea que tiene un valor biológico, un valor nutricional muy alto la proteína del huevo, ¿sí? Es de una calidad excelente. Por eso el huevo constituye uno de los alimentos más recomendados, si bien no le damos a los animales huevo, pero para el ser humano es un alimento muy valioso, ¿sí? De un gran valor nutricional porque se aprovecha la mayor parte de esa proteína. Fíjense cómo va bajando la calidad siempre los productos de origen animal van a tener un mayor valor biológico, sus proteínas son de mayor valor biológico. Justamente el valor biológico está viene muy de la mano con el perfil de aminoácidos que tiene. Cuando una proteína tiene una alta calidad en su composición de aminoácidos, es decir, una alta proporción de aminoácidos esenciales, que justamente esa característica la tienen las proteínas de origen animal, su valor biológico también va a ser alto, ¿no? A ver, un poquito estoy buscando otro. No sé qué pasó, tenía otro valor acá, pero bueno, no importa. Fíjense entonces cómo va bajando, ¿no?, en los diferentes alimentos, y cuando tenemos alimentos de origen vegetal, el valor biológico va disminuyendo, ¿sí? El otro parámetro de valoración de la calidad de las proteínas es el chemical score, o score químico, o puntaje químico, por así decirlo. Y lo que me hace es comparar la proteína de mi alimento, o sea, del alimento que yo quiero valorar, me compara con una proteína patrón o de comparación, ¿sí? En este caso, fíjense, como yo les había comentado, se compara con la proteína del huevo, ¿no? Y por ejemplo, me quiere evaluar. ¿Y qué se compara? La proporción de un determinado aminoácido. En general, se toma el aminoácido esencial que se encuentra en menor proporción, ¿sí? Casi siempre ese aminoácido esencial o limitante es la lisina. De ese aminoácido, ¿sí?, de esa proteína problema en relación a la proteína
de control o de comparación, que sería la proteína del huevo. Y simplemente se hace un cociente con la proporción de la proteína. Acá lo que está valorando es en gramos, me compara, pero en realidad si yo utilizase en porcentaje sería lo mismo. Me hace un cociente de la proporción de la proteína, del aminoácido en la proteína problema, sobre la proporción del aminoácido en mi proteína estándar o control, ¿sí? Y ese valor que se obtiene es el chemical score, ¿sí? Obviamente, cuanto más alto es el chemical score, ¿sí? Va a ser mayor el valor, porque va a ser más parecido a la proporción de lisina en esa proteína, de lisina en este caso, de esa proteína estándar, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo tuviese una mayor proporción de lisina en la proteína del trigo, en vez de tener 2,7 hubiese tenido 5%, obviamente 50 dividido 72 me iba a dar un valor más alto acá, ¿sí? Eso me mide el chemical score. Y otro parámetro de comparación que se utiliza es la proteína ideal, ¿no? Proteína ideal, que es muy, muy parecida al chemical score porque también compara proporción de proteínas, o en realidad proporción de aminoácidos en referencia a una proteína de control, pero toma como referencia a la proteína del propio animal, ¿sí? Al perfil de aminoácidos del animal en sus principales proteínas, porque eso estaría más acorde a los requerimientos del animal, ¿sí? Evaluar la proporción de aminoácidos que tiene la proteína del animal me estaría dando un indicativo, ¿sí? de qué proporción de aminoácidos va a requerir ese animal en su dieta. Y a su vez, no solo me compara, así como el chemical score comparaba solamente un aminoácido, sino que acá, además de comparar ese aminoácido con con la proteína de referencia o patrón de referencia, también en base a ese aminoácido mide la proporción de los otros aminoácidos, ¿sí? Donde le asigna al aminoácido de referencia un valor de 1, por ejemplo a la lisina, le asigna un valor de 1, y ahí los otros aminoácidos mide en qué proporción están en referencia a esa lisina. Por ejemplo, si yo tuviese, no sé, a ver, me voy a la lista de aminoácidos acá. Se le asigna a la lisina un valor de 1, sin importar en qué proporción esté en la proteína. Y si, por ejemplo, tengo la mitad de metionina que de lisina, a la metionina le asigno el valor 0,5. Y así para los distintos aminoácidos, en qué proporción se encuentran en relación al aminoácido de referencia, que a su vez fue comparado, o sea, a su vez este parámetro de proteína ideal está comparado con la proteína del animal, ¿sí? En Chemical Score yo comparo con una proteína de referencia, como es la proteína del huevo, pero en proteína ideal yo comparo con algún tejido del animal, ¿sí? Para estar más acorde a los requerimientos de ese animal. Y por último, uno de los métodos más nuevos y complejos es el de la lisina reactiva, que es un método químico, ya se hace en el laboratorio, no se mide en el animal, y se basa o se fundamenta en que, fíjense que como hablamos mucho de la lisina, ¿vieron lo que yo les dije? Este método se fundamenta en que la proporción de la lisina
que el animal puede utilizar, que puede aprovechar, tiene el grupo amino epsilon libre, ¿sí? Así se llama la conformación que toma el grupo amino en ese caso, y se encuentra libre ese grupo amino. Entonces, se pudo determinar en laboratorio, se pudo lograr que ese grupo amino libre reaccione con ciertas sustancias químicas, eso genera un cambio de color y pueda medirse colorimétricamente, es decir, pueda medirse la densidad del color. O sea, es decir, una vez que yo confronto mi muestra de proteína obviamente con la lisina ahí, y la confronto con los reactivos químicos, voy a obtener un cambio de color, ¿no? O la producción de un determinado color. A mayor intensidad del color resultante, ¿sí? Eso me indica una mayor proporción de el grupo amino epsilon libre, o sea, una mayor proporción de lisina reactiva y por lo tanto una mayor proporción de lisina utilizable por parte de los animales. Es algo así como, por ejemplo, en alerta aeropuerto cuando hacen el test para ver si lo que lleva a esta gente es cocaína, vieron que cambia a un color azul turquesa, positivo para el alcaloide de cocaína. Acá lo mismo, ¿sí? Eso vira de color o genera un color determinado que se mide después con un instrumento que se llama el fotocolorímetro, mide la densidad óptica de ese componente, de ese compuesto que reaccionó, ¿sí? A mayor densidad óptica, mayor lisina reactiva y por lo tanto lisina utilizable por parte de los animales. Aquí se fueron, ¿cuántos? Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno. Se va atendiendo. Bien, de todas maneras esto queda grabado, pero bueno, acá tienen la oportunidad de preguntar y sacarse las dudas en tiempo real. De todas maneras, chicos, cuando ustedes después estén leyendo o mirando los videos, y si eso les genera alguna duda, pregunten en el grupo, para eso está creado el grupo como vía de comunicación y de poder evacuar sus dudas, ¿sí? Así que, bueno, no vamos a llegar a desarrollar todo el tema hoy, vamos a desarrollar una parte porque ahora vamos a adentrarnos en el capítulo de rumiantes con respecto a la nutrición proteica y es un tema complejo, extenso, un tema muy lindo también, muy, muy interesante, muy interesante. Para leer este tema muy a fondo, hay dentro de nuestra bibliografía está muy recomendable el libro de Church que se llama El rumiante, punto o coma, fisiología digestiva y nutrición. Ese es un libro escrito por ese autor que también tiene otro libro de nutrición, o sea, de los libros que están en nuestra bibliografía hay otro libro de ese autor que es de nutrición animal en general, digamos, pero tiene un libro exclusivamente dedicado a rumiantes. Y eso, digamos, nos da una idea de lo extenso del tema y bueno, y de lo dedicado que es ese libro a esa cuestión de rumiantes, ¿sí? Es un tema amplio, complejo, sumamente importante para la producción animal, sumamente importante. Así que bueno,
es importante tenerlo y para profundizar el tema o para quien le interese en particular ahondar en conocimiento con respecto a rumiantes, les recomiendo ese libro. Es un libro muy fácil de leer, muy lindo para leer, muy recomendable. Así que bueno, ahí tienen. Y después también en los otros libros de nutrición también hacen mención a Profe, rumiantes. ¿podría repetirme el nombre, por favor? Sí, el libro se llama, el autor es Church, como capilla en inglés, como el señor Church en Los Indestructibles, el que hace Bruce Willis. Church sería en realidad. Y el libro se llama El Rumiante. Acá, a ver si puedo escribir en el chat. Voy a escribir. El Rumiante, coma, fisiología, fisiología digestiva y nutrición. El rumiante, puse, rumiante. El rumiante, fisiología digestiva y nutrición. Después, cuando termina la clase, les hablo un poquito más de los libros. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos a empezar, no vamos a extendernos mucho tampoco. Para no cansarlos. Y prefiero más vale que posteriormente veamos en más detalle y más dedicados al tema. Pero para hacer una pequeña introducción, por lo menos. Tenemos algunas características que ya vinimos mencionando en las diferentes clases, características propias de los rumiantes, ¿sí? Como por ejemplo, como ventajas que están adaptados o capacitados evolutivamente para aprovechar los alimentos fibrosos. Recuerden que los alimentos fibrosos, compuestos principalmente por celulosa, si bien es un carbohidrato, la celulosa, el tipo de unión química, no puede ser hidrolizado por las enzimas de los animales, y eso nos incluye a nosotros. La unión química que presentan esos componentes no es hidrolizable por nuestras enzimas, pero el rumiante en su evolución, digamos, logró en esos preestómagos justamente y principalmente en el rumen, desarrollar un ambiente donde se desarrollan microorganismos, que serían bacterias, protozoarios y hongos, donde una de las características de esos microorganismos es que poseen enzimas que son capaces de hidrolizar esos enlaces químicos. Y eso permite que esos carbohidratos estructurales sean rotos, por así decirlo, se liberen sus componentes estructurales y puedan ser aprovechados por los animales. Esto sucede, también ocurre en nuestro intestino, pero ya ocurre en el intestino grueso, donde prácticamente no hay procesos de absorción, por lo tanto no podemos aprovechar. Y también, por ejemplo, está presente en los insectos. ¿Se acuerdan de la primer clase cuando hablamos de emisiones de metano, que se mencionó a las termitas como un factor de emisión de metano? No sé si recuerdan que ya les había mostrado un gráfico donde se comparaba las emisiones de metano por parte de
del ser humano, o sea, de las actividades involucradas con el ser humano, ya sea la industria y la producción agropecuaria, y también las emisiones por parte, o sea, emisiones naturales. Entre ellos teníamos, por ejemplo, las emisiones de los pantanos, que justamente el metano, uno de los nombres que se le asigna es el gas de los pantanos, ¿no? Porque en los pantanos hay una gran fermentación de materia orgánica y eso libera metano. Y después también hacía mención a las termitas, no sé si se acuerdan. Yo algo me acuerdo, profe, que representaba un pequeño porcentaje, pero que era significante. Claro. Pero bueno, es una proporción. Eso no quiere decir que hay que matar todas las termitas. No hay que exterminar las termitas. Sí. ¿Y leyeron algo de eso o no? ¿Nos llegaron a leer? No, yo no pude leer nada con respecto a eso. Justamente, yo sí hice la tarea y investigué un poquito más, no tan a fondo, pero también las termitas se alimentan principalmente de celulosa, de compuestos celulósicos, y para poder aprovechar esa celulosa, ellos justamente tienen también en su sistema digestivo, tienen bacterias que degradan la celulosa. Y eso genera una... la descomposición del material. Genera producción de metano, exactamente, produce metano. De ahí es que proviene, ¿sí? Y como, bueno, quizás está considerada las termitas por cómo viven en colonias y sea más fácil de cuantificar, digamos. Supongo yo, estoy hablando nomás por hablar, que quizás las langostas también generen metano porque se alimentan de pasto, o sea, de celulosa. Quizás también sean un generador de metano. Y así los diferentes animales. De por sí, los procesos, como yo le decía, en los pantanos se produce mucho metano por justamente el proceso de descomposición de la materia orgánica. En los pantanos hay mucha materia orgánica en descomposición. Después también hablaba de el derretimiento de los hielos, de los hielos, del permafrost, esas capas de hielo muy antiguas. En su interior contienen burbujas de metano que fueron capturadas de otros periodos, de hace muchos años, de la atmósfera. Es decir, que el calentamiento global, por un lado, está liberando metano a la atmósfera, derritiendo esos hielos que tienen atrapadas burbujas de metano. O sea, todo un tema muy, muy complejo. No recuerdo el nombre de esa página ahora que hablaba del tema de las emisiones de metano, también hablaba de las emisiones nitrogenadas. Era muy interesante el material que tenía esa página. Pero bueno, en realidad está muy relacionado con los rumiantes, porque uno de los grandes cuestionamientos que tienen los rumiantes es justamente la producción de metano, ¿sí? La producción ganadera, ¿sí? Es muy cuestionada, muy, muy atacada, muy perseguida, justamente por esa producción y liberación de metano al ambiente, ¿no? Bueno, seguimos. Otra de las ventajas que tienen los rumiantes, ventajas, digamos, por sus características particulares, es la síntesis de aminoácidos a partir del nitrógeno no proteico. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy que los rumiantes están capacitados para aprovechar el nitrógeno de origen no proteico, ¿sí? Y producir proteína verdadera a partir del mismo, ¿sí? Eso es muy importante porque el nitrógeno no proteico, como yo les dije hoy, la proteína es el componente más costoso en la dieta de los animales. En la dieta de un rumiante nosotros podemos disminuir
en cierta forma el costo de la misma, incorporando nitrógeno no proteico. Obviamente, una determinada proporción, ¿sí? Porque todo tiene un límite, ya vamos a ir viendo también la explicación de eso. ¿Mm? Pero bueno, que vayan fijando en su cerebro estas características principales, ¿sí? Después la vamos a ir eh, desglosando de a poco. Entonces, utilización de alimentos fibrosos, síntesis de aminoácidos, o sea, síntesis de proteína, ¿sí? Ya sea a partir del nitrógeno no proteico, como a partir de otras fuentes proteicas. ¿Sí? Es decir, los microorganismos toman la proteína de la dieta, el nitrógeno de la dieta, ya sea proteico y no proteico, y con ese nitrógeno proteico realizan una resíntesis de proteína, es decir, hay una transformación de la proteína. Eso, en términos generales, es beneficioso, aunque también se puede transformar en un punto negativo, que ya vamos a ver también por qué. Y otra ventaja que tenemos, por ejemplo, es la síntesis de vitaminas B y K, es decir, los microorganismos en el rumen sintetizan determinadas vitaminas, ¿sí? Por lo tanto, en la dieta no es tan necesaria la incorporación de estas vitaminas porque la vamos a tener asegurada con la producción de estos microorganismos. ¿Mm? Y como desventaja, bueno, acá se menciona justamente lo que yo les decía, degradación de aminoácidos, es decir, de esa dieta, de esas proteínas de la dieta, las bacterias, no toda la proteína, pero gran parte de la proteína de la dieta va a ser degradada por las bacterias y resintetizada, o sea, va a haber una transformación. Ellas toman la proteína de la dieta, desarman los bloques y arman su proteína. ¿Por qué puede ser una desventaja si nosotros dijimos que las bacterias pueden sintetizar proteína a partir de nitrógeno no proteico? Eso es una ventaja, sin lugar a dudas. También, por ejemplo, pueden tomar proteínas de la dieta que son de baja calidad, por ejemplo, la proteína de un pasto. Vieron, ¿no?, que cuando comparamos proteínas de distintos alimentos varía la calidad de las mismas. Ellas pueden tomar proteínas de un alimento determinado que sea de baja calidad y la van a transformar en una proteína de mejor calidad, ¿sí? Eso es una ventaja. Pero ¿qué ocurre? La calidad de la proteína microbiana es una calidad mediana tirando a alta, ¿sí? No es la proteína de mejor calidad la proteína microbiana, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros en la dieta estamos usando un alimento que tiene una proteína de muy buena calidad, ¿sí?, y en el rumen esa proteína de muy buena calidad es degradada por las bacterias y las bacterias la transforman en una proteína de menor calidad, eso se transforma en una desventaja, ¿sí? En ese caso, constituye una desventaja, donde además en ese proceso de resíntesis proteica hay un gasto energético, porque las bacterias, además de utilizar ese nitrógeno proteico y no proteico para producir sus proteínas, necesitan, para mover toda esa maquinaria metabólica, indefectiblemente necesitan energía. Entonces, eso constituiría otra desventaja en el caso de cuando nosotros tenemos proteína de muy buena calidad, ¿sí?, y está siendo degradada y transformada en una proteína de menor calidad, donde también hubo un gasto energético, ¿sí? Supongamos que llevamos no sé, llevamos nuestra computadora a un técnico para que nos optimice la computadora, que nos cambie, no sé, que nos cambie el sistema operativo, que nos agregue más memoria RAM, y a la vuelta cuando traemos la computadora resulta que anda peor, anda más lenta, se cuelga, etc. Y encima de todo le pagamos a esa persona.
¿sí? Es decir, pagamos por algo que está funcionando peor. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Esa proteína de buena calidad fue transformada a una proteína de menor calidad y encima de todo hubo gasto energético. Con eso no quiero decir de que la producción de proteína microbiana es mala, es negativa, no, al contrario, nada que ver. No mezclemos las cosas. La ventaja que tenemos es que las bacterias ruminales van a producir proteína de una buena calidad, ¿sí? De calidad mediana a alta, a partir de proteína de baja calidad y de nitrógeno no proteico, ¿sí? El problema está cuando hay una proteína de muy buena calidad. Si no es, sacando eso, es una ventaja totalmente indiscutible, ¿sí? Muy importante. Fíjense que una vaca, a partir del consumo de pasto, está produciendo carne, está produciendo leche, ¿eh? Entonces, eso es, y eso es gracias a principalmente en ese caso, a la producción de proteína microbiana. Obviamente en las producciones intensivas se agregan alimentos concentrados para optimizar o mejorar el tiempo de producción. Otra desventaja que tenemos, por ejemplo, es la pérdida de energía a través del metano. Esto ya estuvimos mencionando. Fíjense que acá hace mención desde el punto de vista productivo únicamente, ¿sí? No menciona la desventaja a nivel ambiental, ¿sí? Que eso también es algo indiscutible, ¿sí? Pero, bueno, para el animal constituye una pérdida energética, ¿no? Y si recuerdan de las clases anteriores de nutrición energética, esa pérdida energética en un rumiante constituye alrededor de un 18%, contabilizando las pérdidas a través de orina y producción de gases, comparada con un monogástrico que era entre un 4 y un 6%, o sea, en promedio un 5%. Es decir, hay una gran pérdida energética, 3 veces más que un monogástrico. Y también la producción de desechos nitrogenados. Eso también constituye ya sea una pérdida económica desde el punto de vista de la producción, porque ¿de dónde vienen los desechos nitrogenados? Vienen de proteínas no aprovechadas o que no fueron aprovechadas por los animales, y también los desechos nitrogenados constituyen un contaminante en el ambiente. Por eso también esa página que yo les había mencionado que medía las emisiones de metano, también realiza estudios de las emisiones nitrogenadas, porque constituyen un gran contaminante. Bueno, de esto ya hablamos, no vamos a estar repitiendo. Quiero mostrarles, para ir finalizando la clase, un gráfico, y con eso nos quedamos con esa idea para a ver cuál está más lindo. Este. Es bastante complicado, pero lo vamos a ver muchas veces. Es qué ocurre con, principalmente con la proteína, ¿sí? Con el nitrógeno cuando ingresa al rumen. ¿Qué ocurre y qué caminos puede seguir? Tenemos acá a la izquierda, este sí lo voy a poner, a ver si están todavía así. Este sí lo voy a poner en modo presentación. A ver si se ve bien. Sí, profe, se ve. ¿Se ve el gráfico? Bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, acá tenemos a la izquierda estaría la entrada, es decir, acá estaría la cabeza del animal,
¿sí? Ingresa al alimento, en este caso tenemos mencionado las proteínas y los hidratos de carbono, ingresan al rumen, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la proteína. Olvidémonos del carbohidrato. ¿Sí? Vieron en la última clase teórica cuando hablamos de degradación ruminal, nosotros calculamos de un alimento, o sea, medimos lo que ocurre en el rumen con un determinado alimento o nutriente, que una parte de ese alimento se degrada en el rumen y la otra parte continúa su paso hacia los demás compartimientos, ¿sí? Sale después hacia el omaso, ahomaso, es decir, el estómago verdadero y los intestinos, donde puede continuar su degradación o su digestión en ese caso. Eso ocurre tal cual, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las proteínas que ingresan al rumen, ¿sí? Una vez que las proteínas de la dieta ingresan al rumen, vamos a tener que una parte de las proteínas se degradan por acción de microorganismos, ¿sí? Y otra parte de las proteínas escapan a esa degradación y continúan, obviamente, luego de un tiempo de permanencia en el rumen, continúan su tránsito hacia los otros compartimentos del sistema digestivo. De esta proteína degradada, ¿no?, que prácticamente se transforma en amonio o amoníaco, esto va a ser la fuente de nitrógeno para la síntesis de proteína de los microorganismos. Es decir, ellos van a usar ese nitrógeno de la dieta para sintetizar su propia proteína, su proteína estructural. Y esto sirve para aclarar, porque muchas veces uno se pregunta qué es lo que los microorganismos, principalmente las bacterias, sintetizan. ¿Están produciendo proteína y la están liberando a esa proteína? ¿Están excretando proteína? Y no, simplemente es la proteína del propio microorganismo, ¿sí? O sea, ellos forman su estructura, ¿sí?, con esa proteína microbiana. Posteriormente, ese contenido ruminal, ese líquido ruminal, junto con los microorganismos, pasa también a los demás compartimientos, ¿sí?, y sufre el mismo proceso de digestión y absorción que la proteína de la dieta que no fue degradada, ¿sí? O sea que muchos autores dicen que se puede aseverar de que los rumiantes en realidad no se alimentan de pasto, sino que se alimentan de bacterias, ¿sí? Si bien eso no es tan exactamente así, gran parte de sus nutrientes, o sea, de lo que ellos aprovechan, está compuesto o forman parte de las bacterias, ¿sí?, de los microbios. Obviamente sumado al alimento que no se degradó en el rumen. Es decir, que un rumiante, a nivel, acá estamos en el intestino delgado, ¿sí? Supongamos que acá ya había el estómago, pasó por el estómago, estamos en el intestino delgado. Cuando el rumiante digiera y absorba la proteína digiera esa proteína y absorba los aminoácidos para su propio aprovechamiento, va a estar digiriendo proteína que vino con el alimento y que no fue degradada en el rumen, es decir, la proteína de sobrepaso, también llamada proteína de escape, ¿sí?, o bypass, ¿sí?, porque pasa del rumen, y también está compuesta por proteína microbiana, ¿sí? Eso lo diferencia de los monogástricos porque, por ejemplo, los monogástricos, como única fuente de proteína, de aminoácidos acá en el intestino delgado, es la proteína de la dieta. No tienen rumen, o sea que lo que ingresa con la dieta va directamente al intestino delgado para su digestión y absorción, ¿sí? Esta proteína microbiana dijimos que se puede sintetizar a partir del nitrógeno que proviene de las proteínas, es decir, del nitrógeno proteico, como de nitrógeno no proteico, presente también en el alimento,
O también vamos a ver acá que hay un ciclo, una circulación de nitrógeno en forma de amoníaco y urea, ¿sí? Que también constituye una fuente de nitrógeno para el animal. ¿Qué pasa? Dijimos hoy, yo estoy tratando de sintetizar lo más posible, igual este ciclo lo vamos a volver a ver en la siguiente clase, para que estos microorganismos sinteticen su proteína, necesitan también, dijimos hoy, de energía, no solo de nitrógeno. La energía, que gran parte la van a obtener de los carbohidratos, es necesaria entonces para la síntesis de proteína microbiana. Cuando nosotros tenemos un desbalance en la dieta, ya sea por un aporte inadecuado de energía o un exceso en el aporte nitrogenado, vamos a tener de que las bacterias no pueden aprovechar todo este nitrógeno en forma de amoníaco, que no les da el tiempo. ¿Por qué digo que no les da el tiempo? Eso me está diciendo que las bacterias tienen que trabajar a contrarreloj, contra algo. Y sí, ocurre que el amoníaco, por ejemplo, es muy permeable a las paredes del rumen. Es decir, atraviesa fácilmente las paredes del rumen y pasa a sangre, ¿sí? Se escapa de acá del rumen. Por lo tanto, si las bacterias no tienen la suficiente energía o hay un aporte, o sea, ese ya sería un desbalance. O si no, el desbalance viene porque el aporte de proteína o de nitrógeno no proteico es excesivo, no se puede aprovechar todo ese nitrógeno que está en forma de amoníaco y este nitrógeno se absorbe y pasa a sangre. Eso por un lado constituye una pérdida de nitrógeno que podría transformarse en proteína microbiana y que sea aprovechada por el animal. Eso constituye una pérdida, pero también el amoníaco en el organismo es tóxico. Es tóxico, es perjudicial para el animal. El animal se puede morir por una intoxicación. Hay casos, si ustedes buscan en internet, hace unos años circulaba un video donde había en un corral no sé cuántos bovinos muertos, justamente porque hubo un desbalance en la dieta con el aporte de nitrógeno no proteico. Esa persona que suministró nitrógeno no proteico se le fue la mano o lo hizo mal o por desconocimiento. Los animales sufrieron una intoxicación aguda y se murieron, ¿sí? Entonces, si esto es tóxico para el animal, eso va a tener en el hígado, esto sería el hígado, un proceso de detoxificación. Es decir, el organismo va a tratar de eliminar esa sustancia tóxica. Lo que va a hacer es, en el hígado, transformar al amoníaco en urea, ¿sí? La urea es un compuesto de menor toxicidad para el animal y que la mayoría de los animales, digamos, excretan como metabolito nitrogenado, ¿sí? En la mayoría de los animales se excreta la urea como metabolito nitrogenado. Obviamente, por más que digamos, bueno, existe un mecanismo de detoxificación, pero ¿qué ocurre? Este mecanismo tiene un límite cuando la producción de amoníaco y por ende su pasaje a sangre excede esta capacidad del hígado. Ahí es donde ocurren los fenómenos de intoxicación, ¿sí? Y a su vez, en este proceso de transformación de amoníaco a urea, el animal también necesita energía, o sea que acá estamos teniendo, por un lado acá tenemos pérdida de nitrógeno que se podría transformar en energía, y acá tenemos un gasto energético extra, que el animal podría utilizar esa energía para otros procesos o para síntesis de tejidos, y está usando para contrarrestar este desbalance acá. O sea que tenemos una doble desventaja, ¿sí? Esta urea que se produce en el hígado, a su vez, puede, o sea,
regresa a sangre, se puede excretar a través de la leche, se elimina por vía urinaria, que es el principal mecanismo de excreción de los metabolitos nitrogenados, y también esta urea, y esto es muy importante, regresa. Fíjense que acá tenemos de este lado, no sé si logran ver el corazón graficado, esta sería la circulación de la sangre. Esta urea regresa al rumen, principalmente a través de la saliva. Los rumiantes producen o sintetizan una gran cantidad de saliva con numerosas funciones. Una de ellas es como un aporte de nitrógeno no proteico, ¿sí? Es decir, que el rumiante tiene su propio aporte de nitrógeno no proteico para la producción de proteína microbiana. Y eso es básicamente el ciclo explicado así a grandes rasgos de lo que ocurre con el nitrógeno en el organismo, ¿sí? De todas maneras, lo vamos a volver a ver en otra clase.